Redes Proféticas, con Andrés Isaac Horta y Alexandra Palma, presentan Profetas que no son de Israel. Bueno, y como ustedes saben, a nosotros no nos da miedo hablar estos temas polémicos, así que traemos esta información porque en lo particular a mí, Alexandra, me parece sumamente interesante indagar en estos asuntos de, bueno, estos hombres que hablaron cosas tremendas de la escritura o de profecías, mejor dicho, y no guardaban Torah, entonces uno como que se confunde o uno suele pensar, bueno, ¿y cómo estas personas pudieron haber hablado temas de Torah, estos profetas, o más que de Torah, profecías, y no hablaron de Torah, y son de Elohim realmente? Sí, de hecho creo que fue algo que sí o sí nos vino en algún momento la duda de saber y esto a qué se debe, o es profecía o es espíritu de adivinación, Exacto. y cómo dividir o cómo separar o qué línea tan delgada divide realmente un ministerio que viene de Elohim como es la profecía o el profeta en este caso, y algo que viene completamente del reino de las tinieblas, que sería la adivinación, Andrés. Sí, y que son hombres y mujeres también, en algunos casos, que se ganaron la confianza de muchísima gente, se ganaron multitudes completas para arrastrar a su creencia. Tenemos casos puntuales como algunos que vamos a mencionar hoy como ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos, como ejemplo, por ejemplo, de ejemplificar Nostradamus. Bien, un tipo súper famoso que narró, explicó varias profecías de una forma, de una temática bastante peculiar, pero sobre todo lo más impresionante de Nostradamus fue la contundencia y la precisión con que dio cada mensaje. Y pues, y nos preguntamos quién fue Nostradamus. Quizás algunos dominan más o menos el tema, pero quizás otros están en cero. Y nada más y nada menos que Michael Nostradamus es su nombre, usualmente latinizado y conocido como Nostradamus. Fue un boticario francés y supuesto, abro comillas, adivino, más conocido por su libro en español Las Profecías, se llama Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555. Bueno, y en ese libro justamente narró profecías increíbles, precisas, y por eso se ganó el respeto y se sigue ganando la consideración merecedora de grandes documentales como Nat Geo, The History Channel, que han hecho. De hecho, cuando hablan de profecía, no hay quien falte y quien mencione Nostradamus. Y sí, porque ha sido tan preciso y tan puntual. Creo que es uno de los profetas más grandes de los últimos tiempos. Y interesante porque no se le reconoce en algunos ámbitos como profeta. Todo lo contrario. Él, bueno, dio profecías referente a muertes de reyes. Se ganó digamos, el señalamiento de ser un hombre enemigo de la Iglesia Católica. Recordemos que Nostradamus estuvo en pleno tiempo de la Inquisición, cuando se perseguía a los herejes, a los enemigos de la Iglesia, y bueno, a él se le etiquetaba y se le puso allí el título de adivino, e incluso como hechicero o mago. Incluso en el cristianismo protestante se le tiene así como un hechicero, como un hombre no profeta de Elohim precisamente. Pero lo que yo quiero que corroboremos, que nosotros nos preguntemos, ¿cómo un hechicero puede dar profecías tan exactas? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede dar profecías tan precisas? Y si las escrituras nos habla de eso, Andrés. Exacto. Que ahí es donde creo que está el meollo del asunto. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros las escrituras de estos casos? Fíjate que el lenguaje que él usaba siempre lo manejaba de manera camuflajeada para no ser perseguido y que la iglesia lo dejara en paz. De hecho, llevaba un lenguaje y sus escritos eran bastante crípticos y de múltiples interpretaciones, de modo de que pudiera colar la profecía y que no fuera tan estruendosa. Exacto, porque él empezó profetizando bien contundente, ¿no? Con lujos y detalles. Pero al ver que tenía sobre él la persecución de la Iglesia Católica, ¿qué fue lo que él hizo?
Bueno, empezó a profetizar de manera camuflada. ¿Ok? Empezó a dar mensajes camuflados, a empezar a poner, a encriptar en códigos esas profecías que no eran simplemente de la época de él, que es lo más tremendo, sino que se expande hasta nuestra época actual. Incluso año 2020, 2021, todavía sigue la gente apasionándose por los escritos de Nostradamus porque son bastante certeros. Fíjate que a él se le atribuyen varias profecías interesantes como la Segunda Guerra Mundial, la ascensión de Hitler al poder en Alemania, el asesinato de Kennedy, incluso la caída de las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Así que vemos que desde el año, bueno, desde su época, pasando por la Segunda Guerra Mundial, también por Kennedy en 1963, luego la caída de las Torres Gemelas en el 2001. O sea, sus profecías al parecer no tienen un tiempo nada más de una generación, sino que lo trasciende. Y muy ligado o muy de la forma de la Tanaj, que nos habla de profecías de este tipo. Y bueno, yo por lo menos, a mí me inquieta mucho saber, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Claro. O sea, este tipo de verdad es un hombre de Elohim, o es un adivino, o incluso, oye, se puede pensar que, no sé, que es parte de la élite y se sabe toda la agenda, o se sabía toda la agenda. Pero me causa curiosidad, Alexandra, porque él era perseguido por la Iglesia Católica. Sí, creo que era una de las cosas que nos deja a nosotros en más ruido, perseguido por la Iglesia Católica, porque si era de la élite y estaba de alguna forma, podía ser beneficioso si fuera del bando de ellos, pero aquí lo que podemos ver, según lo que se sabe de manera investigativa y de manera popular, es que fue perseguido. Fíjense que sobre la situación que se está viviendo actualmente de salud, en el 2020 él escribió cuando comenzó toda esta situación y puso: la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen de la gran dama indignada por la simulación. Qué interesante esas palabras que utilizó en uno de sus escritos. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué en redes proféticas estábamos hablando de esto? Espérese ahí, vamos con calma. Vamos a analizar estos fragmentos, estas pequeñas líneas donde él dice la gran plaga de la ciudad marítima. Bueno, pudiéramos decir que la ciudad marítima es Wuhan, donde comenzó la supuesta difusión de este bicho que está haciendo estragos en todo el mundo. Y además condenada por un precio sin crimen. Como ya se ha hablado en diferentes espacios, Estados Unidos está de alguna forma promoviendo esta persecución hacia China, o se hace todo un escenario para que salga de China supuestamente todo lo del bicho, y entonces de esa forma causar un impacto en la economía de China. Recordemos que China se está posicionando como el próximo imperio mundial. Bien, entonces pareciera que todo esto ha sido planificado para responsabilizar a China. Eso no es algo que estamos diciendo nosotros, eso es algo que muchos expertos hablan sobre esa situación, y utiliza la palabra simulación, la palabra simulación, o sea que no es real del todo, sino que hay todo un acontecimiento ahí simulado. Esto ahora que mencionas de la simulación, no sé, llevo aproximadamente unos 10 años, no sé, voy a redondear en 10 años viendo películas de simulación. Sí, ¿verdad que sí, Alexandra? Simulación, vemos muchas películas de simulación. Y una cosa que nos ha inquietado y que probablemente a usted también le ha inquietado o le inquieta viendo esto que nosotros hemos dicho hasta ahora, y es cómo un brujo, claro, o un adivino puede dar profecías tan veraces, Andrés. Tan veraces y tan contundentes que al punto de hacer que la Iglesia Católica lo persiga. Sí. Ok, vamos a ir ahondando en esto, amados, porque no podemos hacernos los locos.
Porque por lo general, cuando tú estás en la iglesia, en el cristianismo, o incluso en otras religiones, no puedes cuestionar nada. No tienes permitido cuestionar. Entonces, simplemente si no estaba en la Biblia, o si no era un profeta de la Biblia, uno decía, ah, no, eso es del diablo. Eso no puede venir de Dios. Entonces ya se descartaba. Pero entonces no podemos hacernos locos ante profecías tan precisas como esta y pensar, bueno, no es un profeta de Elohim, o qué tipo de profecía era. Mira, yo me voy un poco más allá y me pregunto si este hombre no era un profeta de Elohim. Estamos hablando de los últimos tiempos. ¿Dónde estaban los profetas? Claro. ¿Dónde estaban los profetas? Bueno, ¿dónde estaban? Ahora que lo preguntas, acuérdate que en esa época estaba la Inquisición. Y todo el que se atrevía a llevarle la contraria a la Iglesia Católica era exterminado. Entonces, probablemente muchos de esos profetas de Elohim realmente estaban o colgados en la horca, o en una hoguera, o en una cámara de tortura, vaya usted a saber. Entonces, por eso, Notre Dame, que también era perseguido por la Iglesia Católica, decide encriptar de alguna forma, codificar sus mensajes para evitar la persecución de la Iglesia Católica. Él lo escribía así como tipo poesía. Él era médico, fue médico y un tipo estudioso, y lo hace de esa forma para evitar de alguna manera que la Iglesia Católica lo incriminara de conspiranoico, algo muy similar a lo que pasa actualmente. Vamos a ver otra situación bien interesante sobre Notre Dame, y es una profecía que usted la va a leer porque esto tiene que ver algo con un país de Latinoamérica. Bien, vamos a leer este fragmento y luego esto lo vamos a analizar a medida que se vaya desarrollando el programa. Lo vamos a analizar a la luz de la escritura. Bien, mira lo que dice. En el nuevo continente, vamos a ir, mientras que vamos leyendo, vamos a ir decodificando esto. Bueno. En el nuevo continente, ¿cuál es el nuevo continente? América. Recordemos que a América se le puso el nombre de Nuevo Mundo cuando llegaron los barcos de Europa. Bien, se le puso el Nuevo Mundo. El nuevo continente, se descubrió América. Bueno, los libros de historia lo ponen así. Entonces el nuevo continente vendría a ser América. En el país de oro oscuro. El petróleo. El petróleo es el oro oscuro. Ahora vamos entendiendo. En América, el país del oro oscuro, ¿cuál es? Venezuela. Venezuela. Ahí llegará al poder un hombre amado por muchos y odiados por otros, llevando como bandera la imagen del gran emancipador. ¿Quién será este hombre que fue amado por muchos y odiado por otros? Sí. Chávez. Pero Simón Bolívar. No, porque dice, un hombre amado por muchos y odiado llegará al poder. Sí. Amado por muchos y llegará al poder. Pero llevará la bandera de la imagen del gran emancipador, Simón Bolívar. Simón Bolívar es el gran emancipador de América. Ahora sí. Ve prestando atención, nena, porque si no, no vas a enrollar peor. ¿Por qué dijiste? ¿Quién? El gran emancipador. Claro. Simón Bolívar. No, pero ¿quién es este hombre que lleva a América? Pasa que entendamos que Alexandra también está encriptando el mensaje, así que presten atención. La vamos a Notre Dame, entonces la vamos a poner a Alexandra. Ok. Una vez fallida, dice el mensaje, será con armas, la del triunfo con palabras. Acuérdense entonces que Chávez da un golpe de estado, fue fallido, y entonces triunfa con palabras. Cuando se lanza presidente, queda como presidente, con palabras. Su forma, la rebeldía, la autoridad absoluta, el reto en contra de sus vecinos y sus opositores, desatarán miseria y guerra en todo el continente, que es lo que está actualmente pasando. Bien, teniendo que invertir la hermana mayor de todas las naciones. La hermana mayor de todas las naciones, ¿quién es? Los Estados Unidos. De todas las naciones del nuevo continente, si vamos leyendo en contexto. Morirán muchos niños, hombres y mujeres de hambre. Muchos se matarán entre sí. Vemos entonces cómo todo pareciera que está completamente, describiendo la situación de Venezuela y del presidente Chávez. Aquí dice, él tendrá el poder por 9 años,
pero Chávez gobernó más de 9 años. ¿Qué pasa entonces con esto? Podríamos entender que son los 9 años en que Chávez fue elegido de manera legítima. Sí, exacto. Ya después se empezaron a inventar elecciones y un montón de cosas ahí. Se podría entender de esa forma. O se equivocó con él. Después de sus mentiras, todo terminará en destrucción total y fue lo que ocurrió en Venezuela. Ya el nuevo continente habrá vivido la experiencia espeluznante de guerras continentales, que lo que está pasando en América Latina, donde hay guerras civiles y donde están pasando un montón de cosas. Muchos llorarán sangre de arrepentimiento por haber dado apoyo a ese gobierno. Muchos ya no estarán en su nación, es decir, la migración venezolana, y observarán con espasmo a través de un cajón la televisión, los celulares. Eso no existía en la época de Nostradamus. Qué tremendo. Para que usted vea, amado, esto lo pueda adivinar un brujo, un hechicero. Él ya sabía que iban a existir los televisores. Como fue barrida la tierra de sus almas, los bosques de sus sueños ya no estarán en el nuevo continente. Ya no será el mismo. Y esto lo escribió Nostradamus en el año 1555, profecía B 1890, porque estaba enumerada. ¿Qué te parece, Alexandra, después de haber leído esto? Realmente impresionante. Parece que nos hubiese dado el guión de todo lo que venía. Imagínense cuántos años pasaron de ahí a que se cumpliera esa profecía. Ya los que habían escuchado la profecía, no, eso no va a pasar. ¿Cuándo? Si Venezuela llegó a ser incluso con Chávez el país más feliz del mundo, claro. en una época, así es. Una época, sí. Y en las noticias lo podemos corroborar cuando Venezuela fue el país más feliz del mundo. Bien, entonces profetizó esa situación. Entonces vemos que o es parte de un guión o este hombre realmente estaba profetizando una situación que sucedería en el futuro. Pero ¿en nombre de quién? El adversario no puede determinar situaciones tan precisas del futuro. Solamente eso está en el poder de Elohim. Así es. Pero nosotros vamos a entender esto, amado. No lo vamos a dejar con la duda. Vamos a seguir profundizando en esto de Nostradamus. Fíjense que hay varios detalles allí si nos vamos a la raíz sobre la vida de Nostradamus. Para empezar, esto, atentos. Paren la oreja ahí. Nostradamus era judío, atención, pero su familia, siendo perseguido por la Inquisición católica, tuvieron que decir que eran cristianos. Pero realmente ellos eran judíos y para evitar que los mataran, se escudaron, se camuflaron como cristianos. ¿Ok? Entonces esto es interesante porque ellos no es que se convirtieron a Yeshua, el hebreo, sino a la forma cristiana católica sin Torah y con el Jesús griego. Una cosa bastante difícil para unos judíos. Así es, bastante difícil. ¿Ok? Entonces vemos que este hombre realmente entonces era hebreo. Él tenía una forma muy particular, supuestamente, de ver las profecías, y por eso se le acusa de adivino, porque él hacía especies de rituales, ponía agua, ponía tierra, ponía una especie de bola de cristal, una cosa así, y así era que tenía sus visiones. Entonces por eso se le señala de brujo, de hechicero, pero recordemos que los judíos cabalistas también hacen ese tipo de cosas. Sí, tenían sus cabalas. Claro. Y o si nos vamos a la escritura, vemos también que por lo menos el propio Mashiach, para hacer ciertos milagros, agarraba barro y lo ponía en los ojos de la gente. Claro. Para que vieran, por ejemplo. O el mismo Moshe tuvo que tocar el río Nilo con el bastón para que se convirtiera en agua. Entonces ese tipo de cosas en el cristianismo es bastante raro. Es raro. Pero para los judíos es algo totalmente normal. Natural. No estamos diciendo que usted va a ver ahora agarrar una bola de cristal ni nada de eso. No estamos diciendo eso. Porque evidentemente son formas distintas de verlo. Lo que estamos diciendo aquí es que este hombre algo tenía ahí ligado a Elohim, o por lo menos a Israel en su sangre. Entonces, tocamos este tema en redes proféticas porque vienen tiempos difíciles, Alexandra,
donde a muchos les va a tocar dar mensajes también de forma codificada, ya en redes proféticas, incluso nos toca dar mensajes de manera codificada. Sí. No podemos hablarlo abiertamente. Quizás si usted es nuevo a este canal y está viendo esto por primera vez, va a empezar a darse cuenta que no todo lo podemos hablar abiertamente porque nos censuran el canal. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en la forma de expresarnos, y quienes nos siguen de hace tiempo ya van a poder entender, sobre todo de Facebook. Bien, a lo mejor usted aquí en redes proféticas, en YouTube, no ve que haya gran movimiento porque este es un canal prácticamente que está empezando. Nuestra plataforma más que todo ha sido en Facebook. Sí. Bien, pero en Facebook la cosa a veces hasta es peor. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de esto porque va a tocar a hablar esto de manera codificada, y muchos, incluso de los que sean pueblo de Elohim, ministros de Elohim, van a ser acusados, o incluso ya están siendo acusados, de ser un tipo de cabalista o algo De por el hecho, estilo. creo que ese tema de la codificación lo vemos también dentro de las escrituras en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando si vemos las profecías, por ejemplo, de lo que fue el Apocalipsis, y de repente se están desarrollando una serie de eventos, o por lo menos lo que son las semanas de Daniel, o la abominación desoladora que dice, el que le entienda, Ajá. ahí hay una codificación. A veces hay profecías que quizás no entendemos porque hay códigos. Claro. Hay tiempos también para entender las profecías, probablemente, y eso pasa a todos los profetas amados. Como lo dijo Daniel incluso. Por eso pasa a todos los profetas, que incluso para ellos mismos llega un momento en donde no entienden, es confuso quizás el mensaje, pues, y toca darlo, y la receptividad en principio generalmente es caótica. ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Eso Claro. es imposible. O no lo va a recibir la gente de esa época. Por eso, o no lo va a recibir la gente de esa época. Pero aquí lo tremendo es que se cumple a cabalidad, por lo menos este primer ejemplo que hemos comentado, como es de Notre Dame. Ahora vamos a profundizar un poco más en otros ejemplos más. Exactamente, y de Notre Dame podemos tela que cortar un montón, pero quisimos ser puntuales para no extendernos mucho. Si nos venimos a esta época más contemporánea, Alexandra, bueno, ya 1500, wow, por eso fue hace tiempo, no conocimos a Notre Dame. Bueno, pero ¿qué pasaría si nos venimos un poquito más cerca de alguien que habló también de ese cajón del que hablaba Nostradamus, el cajón del diablo? ¿Quién sería este personaje? Gigi Ávila. Gigi Ávila. Bien, gran evangelista, no sé si profeta, pero evangelista sí. O sea, un hombre que impactó las generaciones, impactó la forma de predicar. Ahora todo el mundo quiere hablar con ese acento puertorriqueño porque si no, no tienen unción. de decir de que Cristo viene pronto. Y entonces esa forma y esa unción bien interesante de Gigi Ávila, ¿cómo nosotros nos atreveríamos quizás a levantar la mano y decir, no, ese no era un hijo de Elohim porque él no predicó la Torá? Él predicó de Cristo, él habló fue de Cristo, él habló de la llenura del Espíritu Santo, pero evidentemente no existía nada de movimientos de raíces hebreas en ese tiempo, o sea, nada que ver, sino todo era Espíritu Santo, y Cristo viene pronto, y el arrebatamiento de la iglesia será ya, en una Biblia cerrada de ojos, y ese tipo de doctrinas que hoy por hoy sabemos que no son tan así, que han sido heredadas del catolicismo, bueno, ciertas cosas, pero este hombre realmente fue sincero en su mensaje. Fue sincero en su mensaje y lo vemos en todo lo que fue su vida. A pesar de todo el dinero que movió, Gigi Ávila terminó viviendo en la misma casa que siempre tuvo. O sea, no es que se llenó de lujo ni nada por el estilo. Y eso deja mucho que pensar y que ver, que aplaudir en ese sentido, que honrar. Entonces, ¿qué pasa con Gigi? Que no habló de Torah, pero sí alentó a vivir en santidad, a retornar al pueblo, a la mirada al Mesías, y por supuesto la llenura del Espíritu Santo, que al final esa misma llenura del Espíritu Santo te guía a todo, ¿verdad? Y mucha gente que escuchábamos a Gigi Ávila o que crecimos con ese tipo de mensaje, hoy estamos aquí. Entonces quiere decir que fue efectivo su mensaje. Sí. ¿Qué pasa con estos hombres? Con Gigi Ávila en esa generación. ¿Realmente pudo haber sido un hombre de Elohim?
o simplemente fue movido por el sistema y por la emoción del momento. ¿Qué opinas tú? Bueno, Gigi Ávila fue un ícono, creo que es un ícono de lo Sí, que es el cristianismo actual, por lo menos para la generación, para estas generaciones, por lo menos lo que fue para mi abuela, mi papá, mi mamá, incluso nosotros, aunque estábamos muy pequeños y quizás era como que aburrido escuchar al hombre sí. pegar grito que esto viene, pero es un ícono de realmente del cristianismo, pero del cristianismo derecho, Déjalo ¿no? que se mueva. Del cristianismo derecho por darle, porque ya ahorita se ha ido desvirtuando y ya el cristianismo es lo mismo que el mundo. Pero él realmente fue eso, fue un icono de vivir en santidad, de hacer las cosas bien, de vivir en Kedusha. Pero aquí vamos a ver algo interesante y que en lo particular no sabía, no sé si usted lo sabía, póngalo en los comentarios. Si dice, oh, me sorprende, y si no, ya lo sabía, póngalo ahí en los Y comentarios. además, si te gusta este mensaje como lo estamos abordando, no te olvides de dejar tu like, colócalo ahora mismo ahí para que no se te olvide después y ten preparado el video para que lo compartas, encendiendo la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a ir subiendo. Si eres seguidor de nosotros en Facebook, te invitamos a que te suscribas aquí en YouTube también para que podamos estar un poquito más en contacto y tener un orden también en los videos que vamos subiendo. Así es. Y bueno, ¿Cuál entendemos será ese ahora, dato este dato interesante? curiosísimo es que Gille Ávila, conocido en ese nombre, en su seudónimo, pero su nombre era José Joaquín Ávila y nada más y nada menos que era judío. Ajá, señores. Ay, entonces se pone interesante. Tenía sus raíces hebreas, amados, pues sus padres eran judíos sefardíes. Nada más y nada menos. Bueno, él nació, creció, vivió y a todo ahí en un pueblo ubicado en el noroeste de Puerto Rico, por eso pues, su nacionalidad era estadounidense. Bien. Y pues se formó como un predicador, pero yo quiero mostrarles esta imagen. Sí, ese que están viendo ahí es Gigi Ávila, porque era en su juventud fisiculturista y de ahí, bueno, pasó a ser un gran predicador. Es increíble Yo ver era los cambios. delgada, yo era Eres, delgada, eres ahora todavía, nena. tengo papá. Bueno, pero una papada de ella, mira, te doy beso en la papada. Yo me la tapo con esto. Y para que ustedes vean, amado, de dónde Elohim puede llamar, eso qué tiene que ver. Pero vean, este hombre tenía sus raíces hebreas también, o sea que algo de Elohim había ahí, amados. No podemos simplemente censurar o lanzar a la basura a todo el que hoy el que no estuvo en raíces hebreas antes y porque bueno, no, eso no estaba en Torah, se van a perder todo. No es así. Vemos que en cada generación Elohim puede levantar a un profeta, Aleluya. sea de donde sea, esté donde esté. Pero como nosotros no lo queremos hablar por nosotros nada más, nosotros lo vamos a corroborar con Torah como tiene que ser. Pero espérese ahí para que vayamos aunando en este asunto. Bien, entonces su familia, de origen sefardí, se radicaron en España. Eso fue alrededor del siglo IV, antes de la era común, por supuesto. Entonces, no su familia, los judíos sefardíes me refiero. ¿Quiénes son esos judíos sefardíes? Pues así es digamos, como le llaman a La los hebreos, denominación. la denominación hebrea para referirse a los de tierra lejana o de la antigua Hispania, Ujú. ¿bien? Que sería España, ¿bien? Entonces, ¿acaso todos estos hombres, Alexandra, relacionados con el pueblo judío, van a ser de Elohim? No necesariamente, porque tenemos familias bien famosas y poderosas que dicen ser Judías también. judíos y controlan los bancos mundiales, controlan el mundo, familias que esos dos nombres, esas dos familias comienzan por R, que por motivo de censura no lo podemos decir, pero son judíos también y están relacionados con organizaciones ocultistas. Entonces, no necesariamente todos los judíos, no. De hecho, hay judíos que se dicen ser judíos y no lo son. Sí. Pero tampoco deja de tener importancia Claro, que estos dos qué hombres, casualidad. sí, que estos dos Que hombres, marcaron sí, generaciones. que marcaron generaciones tan Que no te dejo importantes. hablar. Mi amor, vas a poner un muñequito así. Ok. No se puede ignorar y de muchísima relevancia que estos hombres eran de raíces hebreas, amados, eran judíos
Y de verdad que es interesantísimo todo lo que hemos hablado hasta ahora. De hecho, tenemos que tomar en cuenta, amados, que Elohim puede levantar en la generación, como lo decía hace rato, en nuestras generaciones y en cada generación, a quien sea. Y no quiere decir, amados, que una persona tiene que estar ligado a Israel o algo espiritual para que Elohim le hable, porque tenemos también casos como el faraón que soñó con las vacas gordas y las vacas flacas y era el faraón. Era el hijo de Ra. Era un dios. Y aún así, Elohim le mostró lo que iba a ocurrir. Que se lo interpretó Joseph. Bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La interpretación es otra cosa. Pero Elohim le habló. Pero la revelación fue dada al faraón. Exactamente. Pudo haberse dado a Joseph. Claro. Claro, obviamente había todo un propósito, había toda una serie de eventos que iban a pasar en el sueño que iba a tener el faraón y que Joseph, por supuesto, interpretara y todo lo que ya sabemos de la historia de Joseph, pero debemos entender que el sueño y la visión que venía de Elohim, nuestro ¿cómo que dicen los judíos? Hakadosh Baruj Hu, ¿verdad que sí? Vino de él y fue dado al faraón. Exactamente. Aquí no tenemos duda de eso. No sabemos qué pasó con Notre Dame, no sabemos qué pasó con Gigi Ávila, pero sabemos que esa visión del faraón fue dada de Yahweh. No, y que por el fruto de Alexandra. Entonces sí podemos saber. Sí podemos saber. Claro, pero digo que no doy la firmeza firmeza como lo damos en este caso y quizás generamos un poco de expectativa como para que cada quien... Sí, lo que pasa es que, como yo decía hace rato, en este caso, tú te estás colocando en la postura de lo que siempre nos hemos puesto que nos han enseñado, que es, porque esto está en la Biblia, esto sí. Bueno. No, hay cosas que no están en la Biblia, pero están ligadas a la palabra. Claro, sí. Entonces no podemos... O se afirman y se confirman en la palabra. No podemos negar la certeza de las profecías de Notre Dame, estaríamos locos si las negamos. Sí. Son certeras. Ahora que le pusieron que es adivino, que es un brujo, no sé qué. También. O sea, ya estamos viendo que había algo allí de Elohim. Era el pueblo de Elohim. Era pueblo de Elohim. Ahora que las formas no fueron las más precisas, que ya eso es otra cosa, pero vamos a ver, vamos a corroborar que hay cosas dentro de la Torah como a usted le gusta y como nos formaron para que lo corroboremos con la misma escritura. El caso también del rey de Babilonia con Daniel tuvo nada más y nada menos que la visión de todos los imperios que vendrían en el mundo. Y este era un hombre que hasta una estatua se hizo para que lo adoraran. Entonces vemos y entendemos que este tipo no era precisamente un santo y aún así recibió la visión de todos los imperios que vendrían para la humanidad. Esto cabe destacar que no estamos afirmando porque estamos hablando del faraón, estamos hablando del rey de Babilonia y tenemos otro ejemplo como fue la divina de Endor que terminó dando un mensaje a Shaul viendo a Samuel que ya había muerto. Y estas tres personalidades eran personalidades completamente paganizadas que adoraban a otros dioses y que seguramente no tuvieron o no encontraron salvación, no lo sabemos. Pero en el caso de Gigi y en el caso de Notre Dame, tampoco podemos afirmar qué pasó con ellos, pero lo que queremos nosotros asegurar es que los mensajes y las revelaciones vinieron de nuestro Abba. Es correcto, vinieron los mensajes de Elohim y eso se ve por el resultado y la precisión. Pero vamos a seguir ahondando en el tema. Mashiach sabía de lo que hablaba, por eso dijo en Lucas 18, 40, dijo, pero él les respondió, les digo a ustedes, si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Podemos pensar que estos son piedras? Podríamos pensar que son piedras. Aún así, hablaron y dieron palabra de Adonai. Bien, vamos a ver un caso bien curioso que hay en la Torah, donde usted se va a dar cuenta, amados, que Elohim puede levantar profetas en los lugares más insólitos que usted se pueda imaginar, que pudo haber levantado Elohim profetas incluso en los pueblos indígenas, quién sabe. Ya eso eso es algo que estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque siempre yo me hice esa pregunta. Wow, ¿qué habrá pasado con los indígenas? Que adoraban al sol, que adoraban a la tierra,
Oye, no conocieron Torah, no conocieron nada. ¿Quién dice que Elohim no pudo haber levantado un profeta ahí? Ujú. Si no conocían Torah, no conocían nada. Amados, no podemos limitar a Elohim. A veces queremos censurar al Padre y enclaustrarlo en una forma. O sea, enclaustrarlo en nuestra propia estructura. Pero vamos a ver que Elohim rompe las estructuras perfectamente cuando nosotros revisamos en Números la historia de Balac, que era el rey de Moab. Bien, y este tipo tenía terror del pueblo de Israel, porque había escuchado sobre las maravillas que había hecho Adonai con su pueblo Israel, y entonces si él sabía que si él se enfrentaba a ellos, sabía que algo iba a pasar ahí con él. Entonces quiso contratar a un hombre conocido como un mago para que maldijera a Israel. Porque el hombre tenía la fama de que todo el que a él bendecía o todo a quien él maldecía se cumplía. Entonces llamó a este hombre que se llamaba Bilán para que maldijera a Israel. Bien, y le iba a pagar plata por eso, porque este tipo tenía el poder para maldecir o para bendecir, y allá la gente le tenía temor pues a Bilán. Vamos a ver entonces qué pasó en Números 22:5. Ok. Él envió mensajeros a Bilam, el hijo de Beor, el Petor junto al río Éufrates en su tierra natal, para decirle: escucha, un pueblo ha salido de Misraim, se ha esparcido por toda la tierra y se ha sentado junto a mí. Por lo tanto, por favor ven y maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizás yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, pero yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y cualquiera que tú maldigas está de hecho maldecido. O sea que Bilán era conocido y tenía ese potencial. Bien, entonces por eso vemos que Bilán no tenía nada que ver con Israel. Al contrario. Al contrario, era de una tierra paganizada. No era, oye, del pueblo de Israel. No tenía descendencia de Israel, o por lo menos aquí no se dice que tenga algo que ver con Israel. Y de paso se le conocía como un mago. Bien, en Números 22:8 dice: Él les dijo a ellos: quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta que Yahweh me dé. Así que los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Elohim vino a Bilam y le dijo a él: ¿quiénes son estos hombres contigo? Bilam dijo a Elohim: Balac, el hijo de Zifor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. El pueblo que salió a Misraim se ha esparcido por la tierra y ha acampado cerca de mí. Ahora, ven y maldícelos por mí. Quizás yo podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Ok, vamos a resaltar el versículo 8. Dice: yo traeré cualquier respuesta que Yahweh me dé. Bilán, que no era del pueblo de Israel, conocía el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Él sabía que había un Elohim que se llamaba Yahweh. Como probablemente Nostradamus y Gigi Ávila conocían un Dios que era de Israel, al cual ellos adoraban de manera equivocada, por engaño, lo que sea. Pero sabían que había un Elohim a quien ellos servían, que era el Elohim de Israel. Del mismo modo en que Bilán lo hacía, a su forma probablemente. Recordemos que en ese tiempo no había Torah todavía como expandida para el mundo, la tenía el pueblo de Israel, que apenas estaba saliendo de Misyarim. Entonces, es tremendo porque él dijo que iba a hablar con Elohim. Impresionante, iba a esperar una respuesta de Yahweh. Bien, nadie, amados, puede hacer nada en contra de nosotros cuando tenemos la cobertura de Israel. Este hombre de Moab el rey de Moab estaba incitando a Bilán maldecir a Israel para poder ganar ventaja. Pero Bilán fue a consultar a Yahweh a ver si él lo dejaba. Y vemos entonces cómo se va desarrollando esto. Números 22:12 dice: Elohim respondió a Bilam: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque ellos están bendecidos. ¡Aleluya!
Nadie, amados, va a poder tocar a Israel si Yahweh no lo permite. Aquí vemos que se pueden levantar profetas, amados, incluso fuera de las coberturas de lo que es Israel como pueblo, o que no guarden Torah, amado. Eso yo no lo estoy inventando. Ya después esa persona se arreglará con Yahweh. Pero Elohim puede levantar, y ha levantado, y lo corroboramos, gente que hable su palabra en todos los ámbitos, en religiones, en todas partes, porque Elohim quiere salvar a la gente. Aunque esa persona pueda ser una piedra. Bien, aleluya. Entendemos esto, amado. Nos hacemos una pregunta entonces. ¿Pudo haber hablado Elohim cosas a Nostradamus? Según lo que estamos viendo. Por supuesto que sí. Ujú. ¿Pudo haber hablado Elohim palabra a Gigi Ávila? Por supuesto que sí. Totalmente. ¿Pero por qué no le mostró la verdad? Porque Elohim simplemente hace y se mueve como quiere. Pero Porque ¿quién hay dice tiempos. que no le mostró? Y exacto, también eso es otra cosa. Porque Gigi Ávila no enseñó Torah entonces. Y bueno, no era el tiempo, amado. Recordemos que todo hay un tiempo para todo, hay un tiempo para cada cosa, para cada generación. Esta es la generación que debía conocer el nombre, que debía conocer sus raíces. Hace 20, 30 años atrás probablemente no. Entonces es importante, amados, entender el contexto de las cosas, cómo se va moviendo la palabra. Seguimos viendo este caso de Bilaam, bastante interesante, que nos hace reflexionar. Número 22:16. Ellos fueron a Bilam y le dijeron a él: aquí está lo que Balac, el hijo de Zippor, dice. Por favor, no dejes que nada te detenga en venir a mí. Yo te recompensaré muy bien, y lo que tú me digas, yo lo haré. Así que por favor ven y maldice a este pueblo por mí. Le estaba pagando, le estaba diciendo, extorsionando, que le iba a pagar por maldecir. Mire, amado, aunque venga quien venga para tratar de hacer daño al pueblo de Israel, así le paguen millones, si no están los propósitos de los que usted lo toquen, usted es Israel, usted que cree en Mashiach, usted que está guardando Torah, usted que está en una iglesia cristiana y cree en el Mesías de Israel, que cree en Cristo fielmente, que ama a Dios con todo su corazón, que cree en la llenura del Espíritu Santo. Usted es pueblo, que tiene que volver a sus raíces, por supuesto. Pero usted es pueblo y nadie le va a poder tocar si Elohim no lo permite. Aleluya. Vemos, avanzamos y vamos a ver estos datos bien interesantes. Número 22:22. Pero la ira de Elohim se encendió porque él fue, y el Malak de Yahweh se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Él iba montado en su asna y sus 2 sirvientes estaban con él. Se encendió la ira de Yahweh contra Bilam porque el hombre agarró y prácticamente vemos que aceptó la extorsión de Balac. Le ofrecieron dinero y dijo, bueno, nada, yo voy. Recordemos que no era un profeta del pueblo de Israel como tal. No estaba acostumbrado. Nosotros vemos casos como este de que le hayan extorsionado, que le hayan ofrecido plata a Elías y Elías haya dicho, ah, bueno, sí. O no sé, a Moshe. Bueno, mira, Moshe, te ofrezco plata y deja de mandar las plagas. No, ni siquiera esa posibilidad se dio. Pero con Bilam ya era costumbre porque él se movía en ese entorno. No era del pueblo de Israel como tal, no estaba en ese entorno. Se movía así. Nadie está diciendo que eso estaba bien, no. Por eso Yahweh se enoja con él. Entonces él se va montada en esa asna, que esa asna va a tener una historia ahí bien interesante, una participación importante. Bien, porque sería esa asna la que Elohim usaría para impedir que Bilam maldijera a Israel. Un burro. Mire, amado, si Elohim puede utilizar un burro, no va a poder usar a Nostradamus, no va a poder usar, mira, a Gigi Ávila, no lo va a poder usar usted. Hasta un burro, ya lo vamos a ver, interesantísimo. Yo sé que tú sabes esta historia, pero vamos a corroborarlo porque va a ser más sabroso leerlo así. Números 22-25, ¿qué dice? Y el versículo 28. Dice, el asna vio al Malak de Yahweh, empujó contra la pared
machacando el pie de Bilam contra la pared, así que él la golpeó otra vez 3 veces. Pero Yahweh facultó al asna para hablar y le dijo a Bilam: ¿Qué te he hecho a ti para hacerte golpearme estas 3 veces? ¡Ay, papadito! Habló el asna. Por eso es que Mashiach dijo, mira, si esta gente no habla, hablarán las piedras. Mashiach estaba hablando en base a Tanakh. Es tan sorprendente. Yo no sé si que Bilam estaba acostumbrado a hablar con animales. Porque él no le sorprendió esto. Hay que ver en qué clase de... cómo se movía él. O si ya en otras oportunidades había escuchado animales hablando. Claro. Porque esto le pareció totalmente normal. Pero fue Adonai el que facultó al animal y el animal le habló con inteligencia. Por eso cuando le dicen a una persona bruta, burro, mire, amado, al burro lo han querido poner como un animal torpe. No, papadito. En un burro fue que llegó Mashiach montado. Aleluya. En un burro fue la que habló. Y le habló con inteligencia diciéndole, no, pero ¿por qué me estás golpeando? ¿Qué te pasa a ti? Yo no he sido el asna tuyo desde siempre. Y ahí entabló una conversación con Bilam. Versículo 34. Bilam dijo al Malak de Yahweh: Yo he pecado. Yo no sabía que tú estabas en el camino para bloquearme. Ahora, por lo tanto, si lo que estoy haciendo no te complace, regresaré. Ahí entonces cuando él se da cuenta que ha pecado, reconoce que ha pecado, que cayó a golpes al asna sin motivo. De hecho, el Malak le había dicho, si insistías, yo te iba a matar. El asna fue la que te salvó, porque no quiso pasar. Y yo iba a perdonar la vida del asna. Aleluya. Amados, hasta un burro. Hasta un burro. El burro le protegió la vida, lo resguardó. Amado, vamos a pensar cuál es ese burrito que está impidiendo que tú avances. ¿Cuál es ese burrito en tu vida actual que está impidiendo que tú avances, pero tú le estás dando golpe y golpe? ¿De dónde estás escuchando el mensaje que a lo mejor no te gusta? La persona que te lo está dando. Porque te gustaría que fuera otro, que tuviera otras características. Ay, no me gusta Alexandra y Andrés, pero esos son los burritos que te están hablando. ¡Aleluya! Esos burritos, de ahí que estás recibiendo el mensaje. Y esos burritos son los que están haciendo que no cometas el peor error de tu vida que pueda hasta acabar contigo. Ese burrito que todo el mundo señaló de brujo, de hechicero, de que no es. Ese burrito es el que te está hablando. ¡Aleluya! Tenemos, amados, que abrir los ojos y reconocer que es pecado, como lo hizo Bilam. Que no era ni siquiera del entorno del pueblo de Israel, que iba camino a maldecir a Israel, a hablar mal en contra de Israel. Eso que trae tanta repercusión y tanto daño, amado. Por eso cuídese, amado. No esté hablando, no se una a esas formas horribles que existen en las redes sociales de estar hablando mal de todo el mundo, la shonjará, poniendo opiniones, hablando mal de quien sea, porque usted no sabe quién es esa persona. No, en redes sociales y fuera de redes sociales también se ve una cosa horrible. También, es verdad. Ahora, Números 23:7, ¿qué nos dice? Dice, él hizo este pronunciamiento: Balac, el rey de Moab, me trae desde Aram, desde la colina del este, diciendo: Ven, maldice a Jacob por mí, ven y denuncia a Israel. ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Elohim no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? Él refiriéndose a ese pueblo. ¿Escuchaba la voz de Elohim? La escuchaba, amados. ¿Gigi Abel habló mal del pueblo de Israel? Bueno, que yo sepa, no. No sé. Que yo sepa, no. No creo. Que yo sepa, no. Y si lo hizo, bueno, usted nos escribe en los comentarios a ver, para informarnos. Nostradamus, que yo sepa, no, tampoco. Pero tenemos casos como otros profetas, otros mensajeros que se dicen ser de Dios, que decían tener un mensaje de reformar el mensaje, como fue el caso, y esto no es la shonjará, esto es verdad, esta es la verdad. Como el caso, por ejemplo, de Martín Lutero. El hombre agarró, hizo una reforma protestante de la cual nacen todas las denominaciones cristianas: adventistas, presbiterianos, pentecostales, bautistas. Distorsionó la de Metz.
Eso no puede venir de Elohim. Pero supongamos, bueno, viene la doctrina de ahí. Pero Martín Lutero odiaba al pueblo judío. Escribió libros que incitaba a exterminar al pueblo hebreo. ¿Qué es eso? Entonces eso no es de Yahweh. Porque ni siquiera Bilán lo hizo. Ahí es donde usted puede atender, amados, quién es un profeta de Elohim y quién no. De dónde viene el mensaje de Yahweh y de dónde no. Aleluya. Vive Yahweh. Tremendo, amados, porque la magia no va a poder contra Israel. Aleluya. Hay falsos profetas que se levantan, que son hechiceros abiertamente, que leen las cartas, leen el tarot, tienen programas de televisión, hablan en nombre de Dios, hablan en nombre de Cristo, meten ahí, bueno, una mezcla de un montón de cosas, una mezcolanza. Alexandra me dice que no hable tan folclórico, pero bueno, nací en Venezuela, ¿qué te puedo decir? Esa mezcolanza, esa mezcla ahí, esa liga, Alexandra, de estos hombres, y la pegan también. Por lo menos en Venezuela hay una astróloga que se llama Adriana Asi. Astróloga. Y esa mujer ha hablado ciertas profecías y también se han cumplido. Pero ahí hay otra cosa, porque eso es un espíritu de adivinación, porque no da honra a Yahweh en nada. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la diferencia. Así que atención, no se deje engañar. Así que no es que cualquiera que dé una profecía y se cumpla, eso viene de Yahweh porque el hermano dijo. No. Que edifique al pueblo de Israel, que dé un mensaje que de gloria y honra al Abacadosh, al Dios de Israel, al Mesías. Eso es un mensaje que proviene de Elohim. Una palabra contundente, amados. En Números 23. Así que uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob y de Israel, ¿qué es esto que Elohim ha hecho? ¡Aleluya! Wow, hermoso. Uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia va a funcionar contra Israel. De hecho, habla de manera profética, diciendo de Jacob y de Israel, las dos casas, que hasta ese momento no había división. Porque aquí cuando se habla de Jacob, se habla de Israel, está refiriendo a las dos casas. ¿Por qué no dijo Israel nada más? ¿O por qué no dijo Jacob? Si se refería a lo mismo. Porque era algo profético, amados. De donde vendrían las dos casas de Israel. Aleluya. Así que la magia no puede afectar al pueblo de Israel, amados, si nosotros no abrimos puertas al adversario. Vive Elohim. Impresionante. Israel, amados, se levanta. Tú que estás ahí te levantas como una leona. Aleluya. Lleno del poder y de la unción del Ruach HaKodesh, de la determinación y las promesas de Yahweh. Números 23-24. Aquí hay un pueblo levantándose como una leona, como un león se exalta así. Él no se echará hasta que devore la presa y beberá la sangre del muerto. Más nada. Y entonces los mensajes que hemos escuchado o que hemos visto de estos dos ejemplos puntuales, vemos que son un mensaje arrastrado como de león. Llenos de poder. Aleluya, amados. Por eso no faltará profeta para bendecir al pueblo de Israel, amados. Para bendecirte a ti que eres pueblo de Israel. Números 23-25. Balac dijo a Bilam, obviamente tú no los maldecirás, pero por lo menos no los bendigas. O sea, no los bendiga. No los maldiga, pero tampoco los bendiga. Eso es lo que está diciendo Balac. Pero no solamente Yahweh impidió que lo maldijera, que Bilam maldijera a Israel, sino que de paso lo bendiga. Aleluya, amados. Y ahí es donde está el poder para nosotros determinar y ver quién es el pueblo de Elohim, quiénes son los mensajeros de Elohim, los que bendicen al pueblo de Elohim, los que dan honra y gloria al Elohim de Israel. Aleluya. Y entonces ahí da la bendición en Números 24-7. Vendrá un hombre de su cera, y él regirá sobre muchas naciones, y el reino de Elohim será exaltado y su reino será aumentado. Bilam profetiza sobre el Mashiach. Nada más
y nada menos que del Mashiach. Habló Bilán acerca de Yeshua que vendría para regir las naciones de ahí del pueblo de Israel. Tuvo que reconocerlo. Todo mensaje de parte de Yahweh siempre será para reconocer a Mashiach, como fue en este caso. Si otro mensaje de otros que se dicen ser profetas, lo que hacen es exaltarse a sí mismo, darle gloria a un montón de dioses y nada que ver con Mashiach, entonces eso no es un mensaje de parte de Yahweh. O un mensaje, porque te dirá, bueno, pero los judíos no creen en Yeshua. Podrían profetizar los judíos, en el pueblo judío. A lo mejor no profetizan de Yeshua como tal, pero ellos saben que Mashiach viene. Claro. Hablan de Mashiach y ellos van a reconocer a Mashiach en cualquier momento. Y en el caso de Notre Dame, que dio mensajes, pero no habló, o él se fue por alguna línea religiosa. No había líneas religiosas. Simplemente daba el mensaje y listo, de las cosas puntuales que iban a ocurrir. Pero exaltaba No, a nada. Que era cristiano. Que era cristiano y eso fue lo que recibió de su familia. No hablaba de una religión que se le exaltara, que no. De hecho, él ni siquiera buscaba beneficio para él. Los reyes también le ofrecían plata y todo para que él profetizara. Sería bueno, amado, que se viera algo sobre la vida de este hombre. Pero no buscaba tampoco algún tipo de beneficio o de llevar a la gente a alguna religión. No. ¿Cuál es el propósito de Elohim de levantar este tipo de profetas, este tipo de hombres? Evidentemente dejar un mensaje de que él tiene el control sobre las cosas que tienen que ver con su pueblo, que tienen que ver con el llamado al pueblo de Israel. Porque usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Venezuela? En Venezuela el pueblo de Israel. Sí, amén. Y evidentemente por eso hay un mensaje ahí también para eso. Aleluya. Número 24:9, ¿qué dice? Cuando ellos se acuestan, ellos se encorvan como león o como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan y malditos serán todos los que te maldigan. La frase célebre, conocidísima. Conocidísima, y ya me llama la atención porque sería conocidísima en ese tiempo. No sé, pero Bilán la conocía. Amado, interesante. Cada vez que una profecía se dé, que un mensaje se dé, tiene que estar basado en Torá. Tiene que estar basado en profecías de la Tanaj. Si no, eso no es una profecía de Elohim, sino eso es adivinación. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Si usted agarra las profecías de Notre Dame, por ejemplo, no es que yo esté defendiendo a Notre Dame, no. Yo lo que quiero es que seamos objetivos en evaluarlo todo. En evaluarlo todo. Y cuando vemos ese tipo de casos, son muy ligadas al Apocalipsis. Sí. No está hablando de un futuro, ay, hermoso, no, ligadas al Apocalipsis. Aleluya. A lo mejor se peló en alguna fecha, no sé, o parte de esa misma forma de encriptar, porque no lo podía hablar de manera abierta porque si no lo mataba. En Génesis 2:3, que es de donde se está basando Bilán, dice: yo bendeciré a aquellos que te maldigan, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Entonces, amados, estaba dando una profecía basada en Torah. Elohim facultó a una burra para que hablara, amados. ¿Cómo no va a usar a otras personas que no tengan necesariamente que ser de Israel? ¿Cómo no lo va a hacer? Si Yahweh es soberano, amado. Aleluya. Yahweh te puede usar a ti también. Aleluya. Estemos atentos porque vienen tiempos peligrosos en donde se nos va a acusar también de herejes, de brujos, de hechiceros, de mentirosos. Pero el pueblo tiene que estar atento para saber escuchar. El que tenga oídos, que oiga el mensaje. Porque le cuento una cosa, Mashiach también tuvo que dar profecías de manera encriptada, de manera camuflada, como lo hacía con las parábolas. Por eso siempre decía, el que tenga oído, escuche. Por eso le invitamos, amados, a que usted esté atento. Todá Rabá por estar allí, muy complacidos porque están ahí atentos al mensaje, porque están aquí con nosotros.
y le invitamos a que este tipo de mensajes, este en particular, usted lo comparta y lo evalúe y lo discuta con otras personas, con sus familiares, con los hermanos de la Keilah y saque sus propias conclusiones. Y si usted hace una investigación sobre Notre Dame, sobre Gigi Ávila, sobre otros grandes hombres o mujeres que existieron en el pasado, déjenlo ahí en los comentarios para nosotros también estar leyéndolo y compartiendo con ustedes. Así es, como siempre, es un placer para nosotros servirles y le mandamos muchísimos abrazos y besos desde aquí. Y bueno, les invitamos a que se suscriban, a que compartan la información, a que activen la campana de notificaciones y que nos dejen en los comentarios sobre qué temas también les gustaría que habláramos. Esté atento porque viene candela, amado. Lo que viene es candela, porque vamos a hablar de cosas bastante interesantes. No te pierdas cada martes transmisiones importantes, videos importantes que estamos subiendo sobre esas cosas interesantes que muchos no se atreven a hablar, pero aquí en Redes Proféticas lo decimos porque debíamos decirlo y estamos llamados a decir y hablar la Emet, duélale a quien le duela. Somos un pueblo, somos una nación Kadosh, llamados para anunciar la Besorá, las buenas noticias. Si eres nuevo al canal, te damos la bienvenida. Toda Rabá por estar ahí. Muy complacido por estar ahí. Será hasta la próxima. Shalom.